Y hay una cosa de la ciencia que me parece muy espiritual. Hay muchas cosas espirituales de la ciencia. Una que no es egoica. Busca la manera de no impregnar la propia subjetividad, intereses, creencias. Hay un montón de controles para evitar que tarde o temprano se sepa que ha sido algo amañado, que ha sido fraude, que ha sido... ¿vale? Entonces creo que la ciencia es algo muy acuariano, porque es muy desapegado, es absolutamente sistémico. En cambio, un líder espiritual es alguien que centraliza toda la verdad en su palabra, no en pruebas, sino en su palabra. En cambio, creo que la ciencia tiene esa parte muy espiritual. Y otra cosa muy dentro de la cosmovisión de la ciencia, y esto en realidad lo critica Tarnas y Karuti, y por eso yo en ese vídeo hago una crítica de estos dos astrólogos, es que no creo que todo tenga sentido y significado, sino que reconozco la existencia del azar, la existencia del sin significado. Y creo que es parte de la espiritualidad, no solamente, que esto lo había empezado a decir, pero no lo había acabado, creo que es parte de la espiritualidad, no que todo tenga sentido y todo esté entrecruzado, que sería la mirada pues, más neptuniana o pisciana, sino que también existe una mirada plutoniana en el que en el mundo, el universo, está también regido por unas leyes en las que no le importamos un carajo. Les da absolutamente igual. Puede ocurrir que le importe tres pepinos al universo si ahora viene yo qué sé, un planeta errante de esos que existen planetas errantes, que dan mucho miedo. Y en plan melancolía de Lars von Trier nos revienta, ¿sabes? Y no pasa nada, no es que Dios nos tenga manía, sino que existe la insignificancia. Creo que a veces lo jupiteriano es una búsqueda desesperada de sentido ante un universo que tiene, no digo que sea todo un sinsentido, pero que tiene elementos de sinsentido. Existen puras casualidades sin sincronicidades ni nada de todo eso. Entonces es uno de los elementos que yo intento introducir en mi forma de practicar la astrología y que viene heredado de la ciencia, y que impide, pues eso, el ver señales en todos lados, lo cual puede ser incluso a veces peligroso porque se dicen barbaridades, ¿no? Del tipo, una persona recibe un abuso sexual y esto es porque es una enseñanza para ti, o esto es porque en una vida pasada estás pagando karma, ¿sabes? Como que todo le tienes que dar un sentido. Hay a veces que tenemos mala suerte, que es algo que antes me habías preguntado, si podía existir el azar o la mala suerte. Yo creo que sí, yo creo que existe el azar. Y creo que, bueno, tendría que diferenciar diferentes tipos de azar, porque en un sentido último creo que no lo hay, pero desde un punto de vista de nosotros como humanos, creo que sí que lo hay. Y creo que es un reto espiritual poder sostener eso. Y yo creo que ahí lo plutoniano permite, a través de la angustia existencial que despierta el descubrir un mundo sin un principio trascendental como Dios que nos cuida, creo que saber sostener esa dimensión potencialmente macabra, porque nos hace sentir insignificantes, creo que es espiritual también poder hacer eso, ¿no? Yo pienso que la espiritualidad tiene una dimensión de conexión con algo que está por encima, ¿vale? Y que tiene su orden, ¿vale? Entonces tiene que ver con, vale, estoy dentro de ese sistema y no sé muy bien lo que está pasando, que esto significa que yo creo que entrar en miradas muy esotéricas implica entrar en el dominio de lo divino, en el que tenemos, ¿no? Tipo Blavatsky, ¿sabes? Tenemos la tentativa de racionalizarlo, de creer que como mediums hemos conseguido, pues, de alguna forma clarificar las leyes, ¿no? El funcionamiento de lo divino o el más allá, entonces yo soy muy escéptico al respecto. Por varias razones. Primero, porque no lo puedes verificar. Entonces, en ese sentido soy más agnóstico. Es decir, bueno, puedes creerlo o no, pero sin certezas ni dogmatismos. Tú puedes creer que hay reencarnación, puedes creer en lo que quieras, puedes creer en el más allá, no te puede gustar. Oye, pues mira, a mí la teosofía, la verdad es que me convence. Uy, a mí el no sé qué. Y tú puedes creer
creo en la experiencia espiritual, pero la racionalización, la parte de voy a escribir sobre ello, te voy a decir cómo es, y la moral que va adjunta a esta forma de ser el mundo, ahí es donde cuestiono y voy con mucho cuidado, porque creo que ahí se proyecta mucho el ego, gente espiritual que proyecta su ego, sus intereses, su búsqueda de estatus, de endiosamiento, enfermedades mentales directamente, personas delirantes totalmente en el mundo espiritual. Entonces, creo que hay que ir con mucho cuidado. En ese sentido, yo espiritualmente me considero un agnóstico. Opino de muchas cosas espirituales, escribo, experimento sobre todo, creo que es de lo que podría más hablar, de experiencias, pero hablar de que hay reencarnación o no hay, iría con cuidado. Por ejemplo, un ejemplo, existe cierta evidencia tipo Adolfo Weiss, de que personas que no habían tenido contacto con ciertas lenguas o que habían tenido cierto contacto con ciertas personas tenían un conocimiento que no podían... ¿Eso explica que haya una alma individual, una reencarnación? Yo creo que no. Creo que hay una teoría alternativa que podría explicarlo, y es que podamos de alguna forma conectar con una memoria de la humanidad donde esté todo. O sea, creo que tú y yo podemos recordar de alguna manera cómo era la vida de Napoleón, pero no significa que tú eres el alma de Napoleón encarnada y yo me equivoco, sino que los dos no es uno a uno. O sea, yo creo que es factible de que exista una especie de reencarnación, pero no individual. No digo que no pueda haberlo, porque concibo puntos intermedios en la que cuando morimos el alma individual permanece individual un tiempo, y creo que pueden haber algunos procesos ahí, pero creo que no es tan duradero ni tan milenario como se cree. Creo que al final lo interesante aquí es el avance de la humanidad. Y precisamente me parece un enfoque egoico creer la reencarnación, porque es la desesperada, es un acto desesperado de que no muramos. O sea, ¿qué creo que es espiritual? ¿Qué creo que es espiritual? Aceptar la muerte de la individualidad y del ego, justamente. El que tú te vas a diluir en una especie de... No sé, es que claro, yo no sé. Estoy simplemente ofreciendo otra racionalización que yo intuyo y siento, lo cual puede estar equivocado, que pueda ser más compatible con la realidad. Pero no tengo ni puñetera idea. Es que no lo sé.